Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Crimen y Justicia? El día de hoy conoceremos una de las investigaciones médicas más crueles y controversiales de la historia: el experimento de Tuskegee, un estudio científico llevado a cabo en secreto en los Estados Unidos, donde se usó a cientos de personas como conejillos de India. Un experimento tan atroz que causó la muerte a decenas de participantes y en otros dejó una marca imborrable, tanto a nivel físico como emocional. Esta investigación puso al descubierto cómo muchas veces los gobiernos y los científicos caen en contradicciones éticas y morales. Si quieres conocer los detalles de este impactante caso, te invito a que te quedes con nosotros. Esto es Crimen y Justicia. La sífilis es una enfermedad infecciosa transmitida por la bacteria Treponema pallidum, que se transmite por vía sexual o de la madre al feto gestante. Una de sus principales características es que en la etapa inicial produce lesiones cutáneas ulcerantes, tanto a nivel genital como en la boca. En la segunda etapa se produce un salpullido general. Posteriormente desaparecen los síntomas y en una última etapa llegan los daños a los ojos, corazón, nervios y el cerebro, llegando en muchos casos hasta la demencia, como fue el caso del famoso mafioso Al Capone. Además del citado contrabandista, muchos personajes históricos padecieron la temible enfermedad, entre los que podemos citar al Marqués de Sade, el inventor del revólver Samuel Colt, los pintores Paco Goya, Paul Gauguin y Vincent Van Gogh, el autor del retrato de Dorian Gray, el famoso escritor Oscar Wilde, y uno de los casos más desgarradores, el del escritor y filósofo alemán Federico Nietzsche, quien pudo describir en su obra el terrible viaje de la cordura a la locura producto de la sífilis. Inicialmente, los portadores de esta enfermedad eran tratados con el muy tóxico mercurio, pero no es sino hasta 1909 cuando el científico Paul Ehrlich prepara un cóctel que funciona como paliativo y que llevará el nombre de Salvarsan, también conocida como la bala mágica. Sin embargo, el tratamiento no resulta tan efectivo y la devastadora enfermedad seguirá causando estragos en la humanidad. Y es así como llegamos a los años 30. En los Estados Unidos luchan por salir de la depresión económica. La ley seca, también conocida como la prohibición, hace que las mafias italianas ganen millones, muchas veces bajo la complicidad del gobierno. Y es bajo este clima de desconfianza, en 1932, en busca de una cura definitiva a esta temible enfermedad, en los Estados Unidos se crea un grupo multidisciplinario, médicos, farmacéuticas y demás especialistas. Se trasladan al condado de Macon, en el estado sureño de Alabama, específicamente a la comunidad rural de Tuskegee, un pueblo con habitantes de bajos recursos, dedicados a la siembra de algodón, actividad que es ejercida casi exclusivamente por personas afroamericanas.
El estudio fue ideado por el doctor Taliaferro Clark y sería auspiciado por el Instituto de Salud Pública de los Estados Unidos. En un inicio se tenía programado estudiar entre 6 y 8 meses a la población infectada de sífilis del pueblo de Tuskegee. Sin embargo, muchos de los colegas de Clark no estaban de acuerdo con la proposición y quisieron ir más allá. Y es en ese momento que aparece el doctor Oliver Wegner, que en una clara violación de principios éticos y morales toma el control de la investigación. Les informa a los participantes que sufren de una enfermedad maligna llamada mala sangre, dándoles a entender que su enfermedad podría ser de nacimiento y que está presente en casi toda la comunidad. Ante este terrible diagnóstico, se presentaban los especialistas del gobierno para ayudarles, ofreciéndole servicio médico y farmacológico gratuito, además de comida, alojamiento y un seguro de deceso a los participantes. Ante el cambio de metodología aplicado por sus compañeros, el doctor Taliaferro Clark decide marcharse de la investigación, pero lo hace de una forma silenciosa. No hace ninguna denuncia, simplemente se hace a un lado. Y el experimento se tuerce más aún cuando el doctor Wegner y los demás médicos reclutan a 400 varones de Tuskegee que están infectados de sífilis, pero en ningún momento les revelan a los pacientes la enfermedad que padecen, ni les dan el tratamiento adecuado para su afección. Quieren utilizarlos como conejillos de India. Además, reclutaron a 200 participantes sanos, libres de contagio, para que sirvan como grupo de control. Los médicos querían comprobar si la sífilis podía causar daños al sistema cardiovascular antes que al sistema nervioso central, así como la influencia de la raza en el desarrollo de la enfermedad. También querían experimentar una serie de fórmulas y medicamentos, muchos de ellos extremadamente tóxicos, al punto que en altas concentraciones pueden ser mortales, como el arsénico, el bismuto o el mercurio. Pero recuerden, estamos hablando de seres humanos, personas trabajadoras e inocentes, que en todo momento desconocían la intención del experimento y mucho menos a la enfermedad que estaban expuestos. Y como es de esperarse, los hombres inoculados comienzan a padecer los dolorosos síntomas de la sífilis, y estos a su vez esparcen la enfermedad en sus parejas. En el caso de las mujeres embarazadas, estas dieron a luz bebés que portaban la enfermedad infecciosa. Tras los primeros resultados, decidieron extender su investigación y seguir a los participantes incluso hasta la muerte, y luego realizarles autopsias para ver el alcance del daño causada por la enfermedad. Muchas de las pruebas a las que fueron sometidos estos hombres fueron invasivas y muy dolorosas. Ejemplo de ello, las punciones lumbares. Algo aún más inaudito es que un experimento que estaba planificado para durar menos de un año se prolongó por 40 años, hasta 1972. En un acto de soberbia y jactándose por la forma de realizar sus experimentos, el doctor Oliver Wegner le envió una carta a su compañero, el doctor Raymond von der Lesch,
donde le felicitaba por su capacidad de engañar a los afroamericanos, ya que éste le enviaba misivas a sus pacientes donde les advertía: esta es la última oportunidad para tener un tratamiento especial y gratis. Queremos destacar que en el año de 1928, 4 años antes del inicio de la investigación de Tuskegee, el científico inglés Alexander Fleming descubre la penicilina, que resultará ser el tratamiento antibiótico ideal para el control y la cura de la sífilis. Para 1943, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley Henderson, una ley de salud pública que ordenaba el tratamiento obligatorio para la sífilis. Ya en 1947, los galenos, los hospitales y los centros de salud pública en todo el país trataban rutinariamente la sífilis con penicilina. Sin embargo, los médicos del experimento de Tuskegee se negaron a darle este tratamiento a sus pacientes, jugaron a ser Dios y decidieron quién podía y quién no podía vivir. Lo más irónico es que tan solo 2 años atrás, en 1945, había finalizado la Segunda Guerra Mundial y la población norteamericana aún estaba consternada al ver las desgarradoras imágenes de los campos de concentración nazi y los temibles experimentos en gemelos llevados a cabo por el médico alemán Joseph Mengele. En 1960, Bill Jenkins, un científico perteneciente al Centro Nacional de Estadísticas de la Salud, se entera del polémico experimento. Alarmado, comienza a entrevistarse con sus jefes y supervisores, pero estos callan e intentan convencerlo de la importancia del proyecto. Incrédulo ante estas respuestas, se dirige al periódico Washington Post. Les entrega boletines científicos sobre el caso de Tuskegee, esperando que estos publicaran un gran artículo sobre el tema. Sin embargo, esto nunca ocurrió. El Washington Post hizo pequeñas publicaciones como notas científicas, mas el redactor nunca comprendió la polémica que rodeaba el experimento. Bill Jenkins siguió intentando una y otra vez que el tema saliera a la luz pública, pero solo consiguió el rechazo de sus compañeros y supervisores. En 1964, la Organización Mundial para la Salud obligó que todos los experimentos con humanos tuviesen el consentimiento expreso de sus participantes. Aún así, el criterio del experimento de Tuskegee no se revisó, pero Peter Buxton, un investigador de enfermedades venéreas del Servicio Público de Salud de San Francisco, se enteró casi por accidente que un médico había sido sancionado por atender con penicilina a un paciente de una población llamada Tuskegee. Tras indagar, se consiguió con la monstruosa investigación. Se contacta con el Centro de Control de Enfermedades y denuncia la situación, pero estos descartan toda intervención hasta que falleciera el último de los participantes, momento en que finalmente podrían obtener los deseados datos. Ante la pasividad de las autoridades, en 1972 se contacta con la periodista Jean Heller y en julio de ese año los periódicos The Washington Star y el New York Times publican en sus primeras páginas la impactante noticia que rápidamente
se convierte en un escándalo en todo el país. Una vez expuesto el experimento de Tuskegee, fue clausurado casi de manera inmediata. En ese momento, tan solo 74 participantes originales permanecían vivos. Al final de la investigación, 28 personas habían fallecido a causa directa de la sífilis y otros 100 perdieron la vida por complicaciones relacionadas a ella. Además, 40 mujeres habían sido infectadas y 19 niños habían nacido con la enfermedad. Ya presente en todos los titulares y convertido en una infamia y una vergüenza nacional, en 1973 la polémica investigación llega al Senado de los Estados Unidos, donde se discutió la legalidad, la ética y la moral de este proyecto. Pero no todos podían entender cuál era la polémica alrededor de la investigación. Cuando a John Heller, que fungió como director del proyecto de Tuskegee entre 1943 y 1948, se le preguntó sobre las implicaciones de esta investigación, él contestó: los médicos y el personal civil se limitaron a cumplir con su trabajo. Algunos siguieron órdenes, otros trabajaron para la gloria de la ciencia, justificando así su participación. En 1974, el gobierno de los Estados Unidos llegó a un acuerdo por reparación de daños con los sobrevivientes y familiares del experimento de Tuskegee, comprometiéndose a pagar aproximadamente $10 millones y proporcionar beneficios médicos de por vida a todos los participantes. No fue sino hasta el 16 de mayo de 1997 cuando el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, ofrece una disculpa pública en nombre de la nación a todos los participantes del experimento, donde declaró: no se puede deshacer lo que está hecho, pero podemos acabar con el silencio. Se supone que nuestro gobierno debe proteger los derechos de los ciudadanos, pero sus derechos fueron pisoteados. En ese mismo año, y nos referimos a 1997, se estrenó la película Los chicos de la señorita Evans, que se basa en los hechos ocurridos tras el experimento de Tuskegee y que pueden visualizar en la plataforma de Amazon Prime. Una de las consecuencias de este estudio es que provocó que gran parte de la población afroamericana desconfíe de los tratamientos médicos, y aún en la actualidad se observa la resistencia a acudir a centros facultativos. Antes de despedirnos, queremos aclarar que no todos los experimentos científicos se realizaban bajo esta metodología. Gracias a los grandes avances en la medicina, en la actualidad la expectativa de vida de los hombres es de unos 77 años y en las mujeres 82, mientras que en el año de 1900 era de 30 y 34 años respectivamente. En la actualidad no se puede realizar ningún ensayo clínico sin el consentimiento previo del paciente, tal como se establece en el Convenio sobre los Derechos Humanos y la Biomedicina. El 16 de enero del 2004 falleció el último sobreviviente del experimento de Tuskegee, el señor Ernest Hendon, a sus 97 años de edad. Y en su nombre y en el de las demás víctimas de este capítulo oscuro de la ciencia, ofrecemos un merecido homenaje y un reconocimiento. Gracias. Y como en nuestro canal
Tú eres lo más importante. Queremos saber tu opinión. ¿Cómo es posible que un secreto como este pueda durar más de 40 años? ¿Qué opinión tienes de los científicos que lideraron este experimento? ¿Conoces otro experimento médico o científico de estas características? Así que coméntanos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete. Esto es Crimen y Justicia. Se despide de ustedes Wilmer Navas. ¡Hasta luego!